Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas y un minuto del día 20 de abril del 2021, damos inicio al programa de hoy de Sin Restricciones, el programa del debate y la contingencia de la radio hoy. Como siempre, me acompañan mis dos amigos panelistas estables. Lili Zúñiga, ¿cómo estás, Lili? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, yo digo todas las semanas lo mismo, porque estamos bien, pero es como la respuesta como automática que uno da. ¿Cómo estáis? Bien. Pero la verdad es que no estamos muy bien que digamos, pues. Pero en serio, Estamos con en ti y cosas. en tu círculo cercano, ¿estáis bien? Es que sí, sí estamos bien, pero claro, estamos ahí como la búsqueda del ingreso de los RUT, del papá, de la mamá, quién califica, quién no, quién, ¿cachai? Así buscando las alternativas, obvio. Yo creo que en todas las casas está pasando de cierta forma eso. Esto parece como un juego así de estos como de talento. Con quién canta mejor se gana el premio. Ya nos vamos a referir a eso, a ese juego, a ese laberinto, a esa gincana que hay que hacer. Exacto. Y el más antiguo de los antiguos, Jorge Araya. ¿Cómo estás, George? Pero muy bien, muchas gracias por invitarme a conversar otra semana más acerca de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí con nuestros amigos de Sin Restricciones. ¿Y con el auspicio de quién? Prepara Red, pero eso es para el tercer bloque. Sí, lo tengo en la mano porque los amigos de Prepara Red son amigos, entonces hay que apoyarlos. Pues. Exactamente. Oye, bueno, mi nombre es Luis Miguel Radamales, les doy la bienvenida, estoy acompañado por Lili Zúñiga y por Jorge Araya, y en los controles, Miguel Olio. ¿Cómo estás, Miguel Olio? Acá estamos, la voz de Ultratumba, y ahora con foto pixelada, como siempre, como tiene que ser. Así que bastante bien acá en una nueva edición de su programa cíclico. ¿De qué te estás escondiendo, Miguel Olio? Cuenta la verdad. Para que no me Yo funen. creo que lo andan buscando. Para que no me funen. ¿No te ha llegado una carta de la comandancia en jefe del ejército? Puede ser, ¿eh? A lo mejor me he burlado de alguien. Gratis. Claro, exactamente. A lo mejor vieron butacas el fin de semana y ¿qué pasó? Claro, y te está, Bueno, ahí estamos. De algo te estás escondiendo. Podríamos colocar esa canción de los detectives. Oye, bueno, una semana bien noticiosa, bien interesante. Partimos con, corríjanme, si es el primer político chileno condenado a cárcel por delito de corrupción. Bueno, el delito es mucho más rebuscado, qué sé yo, pero a buenas palabras es por corrupto. Jorge Orpi fue condenado a 5 años de cárcel de pena efectiva. Oye, por favor, ¿qué pasa? No le cambié el nombre, Jaime. Yo no tengo Jaime, nada que ver con completo esto. para adentro, Yo no tengo nada que ver. Claro, Perdón. Jaime Orpiz. No, fue un lapsus lingüe, como decía un amigo mío. Claro. Bueno, Jaime Orpiz, gracias por la corrección, chiquillo. Corríjame, ¿es el primer político chileno que se va a la cárcel, efectivamente a la cárcel por corrupción? De manera efectiva, sí, pues el primero que se va a la cárcel. Condenado, porque el otro estaba procesado. Sí, pues acuérdate. No, pues, pero acuérdate que Noboa también tuvo condena, pues 3 años, que estuvo con ¿cómo se llama? Con detención domiciliaria, con arresto domiciliario. Pero claro, o sea, por eso te digo, yo lo que tengo registro es el primero que se va. Noboa fueron 3 años. Fueron 3 años, 5 años de no poder, 3 años de no poder ejercer cargos públicos, no poder, bueno, una serie de limitantes que la verdad eran un chiste, sumado el pago en, creo que fue 7 cuotas, lo que supuestamente había desfalcado al fisco, y que fue alrededor de 30 y tantos millones de pesos, y lo que se estaba investigando en él eran más de 400 millones de pesos. Claro, pero Jaime Orpiz entonces no es el primero, ya me estáis corrigiendo en eso. A propósito, claro. Lili, tú que estés más enterada. Pero ojo, ¿qué pasa con Noboa? ¿Qué pasa con Noboa? Noboa quedó, Noboa está, la última huella que yo tuve de Noboa fue que terminando su condena, asumió inmediatamente la cabeza de la Fundación Jaime Guzmán, y posteriormente entiendo que sigue en la misma arena, o sea, es muy gracioso, yo quiero hacer ese punto también, porque hay gente que dice, bueno, pero él no volvió a la arena política, no volvió a la arena pública, pero claro, la Fundación Jaime Guzmán es la que hace unos meses atrás estábamos viendo nuevamente parte de las denuncias, que lamentó ser autorreferente, pero es parte de denuncias que yo hice en 2016 en contra de, denunciando, digamos, este modus operandi de lavado de dinero fiscal.
Y él volvió a la Fundación Jaime Guzmán, donde supimos de nuevo, insisto, el de nuevo, que son 300 millones de pesos anuales que se le paga a la Fundación por servicios de información, de minutas, de contingencias. De asesorías, como le decía yo cuando estábamos en los asesores. Oye, hagamos una fundación, hagamos una fundación. Es re buen negocio. No, es re buen negocio. Oye, bueno, entonces, Lili, este gallo, o sea, Jovino Novoa, volvió pero no volvió. Efectivamente, como tú bien dices, no está en la arena pública, porque no tiene ningún cargo público, ¿no es verdad? Tiene un cargo particular, pero igual es financiado por el Estado. ¿Cierto? O sea, exactamente. De manera indirecta recibe luquitas igual de todos nosotros. Sí, y sigue siendo el poderoso de la UDI, ¿no es verdad? Tal cual, y sigue siendo una de las cabezas. Sí. Esto funciona como el padrino. Ah, sí, pues tal cual, y lo hemos visto, y yo creo que, mira, más allá de la opinión que se tenga o no se tenga internamente desde la derecha a Orpi, lo voy a poner como, yo lamento en cierta forma que esto solo sea el ejemplo de, como que casi con esto dense por pagada la sociedad, porque nosotros sí llevamos a los políticos a la cárcel. Fue como se convirtió en un niño símbolo, Orpi, porque después de esto, yo la verdad es que ni antes de Orpi ni después de él, he visto la intensidad de investigación y de proceso que sí debiesen tener y debió haber tenido otros casos que tenía involucrado no a uno, sino que a muchos políticos. Bueno, recordemos lo que fue Penta, SQM, bueno, exactamente. El Choclo Delano, también accionista de Azul Azul, el Choclo Delano, el otro Lavín, el subsecretario Wagner, y pasó Longueira, o Pungueira, como le dicen, y pasaron muchos y siguen pasando por ahí. Y como tú bien dices, se fueron diluyendo por acuerdos políticos también entre los grupos dominantes, o sea, por la clase poderosa. Jorge, tú como historiador, ¿hay algún parangón en la historia de esto, de lo que está ocurriendo? Porque entre paréntesis también, quiero decirlo, digamos, a esta gente le gusta poco el Estado, para el resto, pero que le encanta el Estado para vivir de él, ¿eh? Tenemos gente, y te voy a nombrar, Moreira, Novoa, Melero. Bien pagó en cuota, Novoa, o sea, Moreira. Toda esa gente ideológicamente que se oponen, como la Pepa Hoffman, a que la gente viva del Estado. Sin embargo, tienen a toda su familia viviendo el Estado, llevan 30 y tantos años viviendo contra el Estado, calentando un sillón en el Parlamento, ya sea en la Cámara de Diputados como en el Senado. Jorge, ¿hay algún parangón semejante en la historia con algún político que efectivamente haya ido a la cárcel por corrupción, digo? Sabemos que en la dictadura varios políticos fueron a la cárcel, pero por otras cosas. Mire, primero tengo que darle las gracias por decir que soy historiador. En realidad soy profesor de historia nomás. ¿Ya? No me dedico a la historiografía, no escribo la historia. ¿Ya? Porque usted sabe que la historia es nuestra manera, pero y la hacen los pueblos. Claro. Y es cíclica. Exacto. No la escribo yo, la escriben los pueblos. Ya. Claro. Ahora, mira, yo como sabía que usted me iba a tirar, ¿no es cierto?, la pelota para acá, ya estaba esperando el centro aquí, ¿ya? Y me puse a pensar, Leonel, ¿te acordáis? Claro, me puse a pensar rápidamente, dije, historia de Chile, como la gente sabe, soy profesor de historia, pero en realidad yo no me declaro ni profesor ni historiador, sino que curioso nomás, un tipo curioso, ¿ya? Que le gusta curiosear, digamos, y leer cosas por ahí. Entonces me acordé de 2 o 3 instancias en la historia de Chile. Una es más o menos antigua, mira lo que les voy a contar. ¿Ya? Había un ministro que tenía Chile que era apellido Rodríguez Aldea, que había trabajado primero con los realistas, después cuando cambió la fortuna de las armas pasó a los patriotas, y para terminar la historia terminó como ministro de Bernardo O'Higgins. De hecho fue el que impulsó la Constitución de 1822, que dejaba a O'Higgins por 10 años más en el gobierno, para que ustedes vean que la historia se repite, dice nuestro amigo Miguel, pero bueno. Ahí sí que sí. Claro, entonces estamos hablando de por ahí por 1820 y 1821, entonces este caballero Rodríguez Aldea, ya, estuvo vinculado al tema del Ejército Libertador, porque ustedes saben que una de las grandes obras de O'Higgins fue conseguir platita en Londres, un empréstito, para poder mandar, armar una flota, ¿no es cierto?, la primera escuadra nacional, y poder enviar un Ejército Libertador al Perú, ejército que iba a ir liderado por el general José de San Martín, que como sufría úlceras y unos dolores tremendos, úlceras y que nunca nos pagaron ese empréstito.
Perú no, pues de hecho va a servir de excusa después para la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, pero es otra historia. Entonces, para hacer corta la historia, aquí Rodríguez Aldea ya se consiguió el préstamo se compraron otras cosas, etcétera. Al final, mira, para hacer corta la historia, el préstamo lo consiguió un guatemalteco, otro general, Irrizarry, generales, como que la cosa viene de esa época, pero bueno, ya. Consiguieron la plata y no llegó ni la mitad de la plata a Chile, pues. El barco que traía unas herramientas que habían comprado se hundió. Mira, fue todo un desastre. Al final, la poca plata que llegó del empréstito de Londres fue ocupada para, efectivamente, el ejército libertador que iba a ir al Perú, con la escuadra libertadora. Y aquí aparece la figura Rodríguez Aldea, porque al final a los soldados no le llegaron los pertrechos, pues. Ya partió la expedición igual, se contrató un mercenario escocés, Lord Cochrane, etc. Ya, y todas esas historias que vamos a contar y que ponen tan orgullosas a las Fuerzas Armadas, ya, porque cuando vemos el detalle, no es como ponerse un orgullo. ¿Por qué? Porque al final Rodríguez Aldea parece que se embolsicó buena parte de la plata, ya, y eso le va a costar el gobierno O'Higgins. Porque en esos minutos, para 1823, cuando ya estaba instaurada la Constitución del 22 y O'Higgins se queda por 3 años más, ya vino una revuelta desde Concepción y otro general sacó a O'Higgins. Y una de las cosas que le sacaron en cara a O'Higgins, entre los crímenes de los Carreras y otras cosas más, el Manuel Rodríguez, etcétera, ya estaba el asunto de estas platas, de estos dineros. De Rodríguez Aldea nunca más se supo, ¿ya? O'Higgins se fue exiliado al Perú y nunca más volvió a Chile. ¿Te fijas? ¿Ya? Y ahí tenemos ya un ejemplo que en los albores de la República ya había corruptela. Ese es un caso. ¿Ya? El otro caso solo lo voy a mencionar en virtud del tiempo rápidamente, pero a finales del siglo XIX, creo que era el gobierno de Jorge Mon o de Federico Errázuriz Echaurren, por ahí estoy medio perdido, ¿ya? Pero fue un asunto que se llamó el asunto Alsop, ¿eh? Una empresa británica con capitales, ¿no es cierto?, británico, pero también chileno, donde muchos parlamentarios de la época participaban, pues, ¿ya? Y que al final esto fue una gran estafa, ya la cosa se destapó y hasta el presidente de la República tenía algunas platitas por ahí en el asunto Alsop. Por supuesto que se hizo una ley rápidamente en el Congreso y esto no pasó a mayores, porque cortalapo, es derroto ir a los tribunales de justicia, ¿no? Así que, mira, estos son dos casos que recuerdo, uno a principios de la República, uno a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿ya? Y después podríamos señalar que durante los gobiernos radicales, una de las cosas que hizo que los gobiernos radicales terminaran, ya después de 14 años de gobierno, fue que el general Ibáñez, ¿ya? Llegó con la campaña de la escoba, pues, para barrer con la corrupción radical, y ganó la elección, pues. ¿Ya? Y ahí se convirtió en presidente en 1952, ¿ya? Y el eslogan de la campaña de Ibáñez era ese, de la corrupción. Y ya que estoy hablando de Ibáñez, que me deje de mentiroso mi amigo Luis Miguel, tú me mostraste un avión muy simpático en el museo, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama ese avión, el avión presidencial? No me acuerdo en este momento. Bueno, el Calambrito. ¿Ah? Bueno, la cosa es que ese avión es muy famoso, usted sabe por qué, porque lo compró Gabriel González Videla, ¿ya? Y después lo ocupó el presidente Carlos Ibáñez del Campo, cuando fue presidente del 52-58, ¿ya? Y lo más simpático de Carlos Ibáñez del Campo, para darle un empuje a la economía del norte grande, ya creó la zona franca de Iquique, la SOFRI, ¿ya? Y fue a inaugurarla con su señora y un montón de parientes en el avión presidencial. Bueno, las malas lenguas de la época dicen que el avión se vino dando tumbitos después de Iquique, ¿ya? Jorge, ¿por qué? Porque venía cargado, ¿perdón? Se llama el Canela. El Canela, claro, que el Canela venía dando tumbitos desde Iquique hasta Cerrillo, porque venía cargado con lo que se denominaba en ese tiempo matute, o sea, contrabando, porque la primera dama y sus parientes habían aprovechado de pasar e inaugurar la zona franca comprando un montón de productos sin pago de impuestos, ¿ya? Y llegaron con todas esas mercaderías en el avión presidencial, ¿te fijas? ¿Ya? Y también había unos generales, unos coroneles para ellos hacer, ¿para qué te digo? Para variar, ¿ya? Entonces, por eso que me da mucha risa cuando se indignan tanto, los que muestran su indignación son ellos. Entonces, el asunto del avión presidencial con todo este tema de la zona franca de Iquique también se dio para generar harta crítica en un momento en que la economía chilena estaba terrible. De hecho, se contrató una oficina norteamericana, la Klein Sachs, para hacer toda una reforma económica, porque el país tenía una inflación desatada. Pero mira, son algunas cositas que podemos contar como para decir, oye, es que antes no había, eran todos prohombres. No, sí, donde hay dinero hay corrupción, y como decía Tallerán, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Te fijas? Así interesante lo que estáis mostrando, Jorge, porque es una cuestión que hemos coincidido siempre, que parece que Chile, o sea, no podemos rasgar vestiduras porque hemos tenido un pasado que en realidad es muy parecido al de ahora, y lo que hace distinto lo de ahora es el tema de las redes sociales. Tú hablaste de corrupción, y quiero pasar abruptamente a otro tema, por el tema de la corrupción también. Las elecciones en el Perú. 19 candidatos
en primera ronda, de los cuales 5 o 6 estaban procesados por corrupción. Exacto. Salen las 2 primeras mayorías. Evidentemente ninguno logró la mayoría absoluta, porque en el Perú es muy parecido a lo que le dice la Constitución chilena. Para ser elegido en primera ronda un presidente, un candidato, ser elegido presidente de la República, tiene que ganar la mitad más uno de los votos, lo que se llama mayoría absoluta. Ninguno lo logró, evidentemente. Eligieron a las 2 primeras mayorías. La primera mayoría tiene 19%. O sea, Claro. Es como una mayoría tan relativa como lo que pasó en el gobierno acá, que efectivamente Piñera tiene la mitad más uno de los votos emitidos, pero el total de votos emitidos no alcanza a ser el 40%. Claro. O sea, votó menos de la mitad de la gente. Pero bueno, esa era la regla y yo no estoy cuestionando eso. Pero en el Perú, insisto, 19 candidatos, 5 o 6 sometidos a proceso por corrupción. Uh-huh. ¿Qué semejante hay con Chile? ¿Vamos para allá? Yo creo que sí. Yo también. Yo creo no será al revés, porque acuérdate que el Perú siempre ha ido como, ¿te acuerdas con Alan García que quería superar a Chile en crecimiento y desarrollo? Y Chile como era el modelo a seguir. Parece que el Perú también desde el punto de vista político aprendió las lecciones de Chile, ¿ya? En ese sentido. Porque, pero mira, nosotros nunca hemos tenido 19 candidatos, muchachos. Claro, 19 candidatos no, pero saquémonos la careta. O sea, recién acabamos de contar algunos comidillos y si nos ponemos más quisquillosos y escarbamos más, sí, bien, la palabra está bien, escarbamos más, nos vamos a encontrar con una tremenda corruptela. Claro, es verdad, lo que pasa es que nosotros no tenemos 18, 19 candidatos, pero aquí todos tienen tejado de vidrio, ¿qué crees que te diga? La corrupción en Chile es legal, acuérdate que lo hemos dicho otras veces. Exacto, se hace una ley para todo y queda arreglado el tiro. Me equivoqué en inscribir los candidatos, hacemos una ley y punto. Yo la verdad es que creo que lo que vive Perú, yo creo que vamos sí. para allá para tener Yo momento... soy la negativa del grupo, así que ustedes me permiten decirlo. Yo creo que sí. La corrupción es algo que se tomó la región. Perú está con esta desidia política, la ciudadanía no quiere más. Por lo mismo, porque está cansada, no cree, y es parte de lo que también se estudia puntualmente en Perú en este momento, que yo creo que es mucho el reflejo con Chile en la situación actual que estamos viviendo. Política absolutamente cuestionada. La gente simplemente ya no cree en sus políticos. Lo que tenemos ahora y lo que genera esa lamentable desconexión con los parlamentarios, con la política, es que nacen estas figuras que voy a nombrarla directamente, Keiko Fujimori, o sea, tiene un prontuario, estuvo procesada por gastos, por haber metido las manos al fisco y vuelve con gloria y majestad a ser candidata. Tal como dice Jorge, nosotros no nos podemos hacer los tontos. Aquí en Chile nosotros tenemos en Radio Cooperativa una Claudia Nogueira que tuvo que pagar 30 y tantos millones por su primera pillada, porque la segunda la salvó por este acuerdo que se llegó entre fiscalías y qué sé yo, y las tenemos de comentaristas de contingencia. Sonó incluso para candidato constituyente. Tenemos candidatos constituyentes que han sido procesados por acoso sexual. Tenemos otros también que han estado siendo investigados por distintos niveles de corrupción. No es una realidad muy alejada de lo que vive Chile. Y yo creo que ahí es el punto de preocupación, porque en ese nicho nacen los populistas, los famosos caudillos que vienen a decirnos que ellos vienen con las grandes soluciones en las manos, y es tanta y yo siento que la ciudadanía puntualmente en Perú, y la verdad que la siento acá, está tan desesperada por encontrar algo seguro, arraigarse a algo que te dé futuro, que la verdad es que cualquiera que aparezca con una buena pescada, como se dice por acá, se la van a comprar. Y eso es lo peligroso que creo yo del ejemplo o de la guía que estamos teniendo en Perú. Yo creo que vamos para allá, estamos muy cerquita de eso. Y lo vemos también, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Argentina. O sea, Chile es simplemente más mesurado, somos como más, como bien decía Jorge, nos hacemos los lesos, pero debajo de la alfombra tenemos una cantidad de corruptos que en la actualidad son candidatos o están en algún puesto político o son simplemente parlamentarios que hoy, lamentablemente, deciden sobre nuestras lucas. Eso es grave y lamentable. Coincido contigo en el diagnóstico, en cómo llegamos a esto, y creo que también vamos para allá. Hace rato que con Jorge venimos hablando en este mismo programa
del peligro en que aquí caigamos en un Bolsonaro o en un chavismo, o sea, ¿por qué no lo vertemos? Pero fíjate tú que lo que yo veo, por lo menos en el caso de lo que estamos mencionando de caudillos, en el Perú ni siquiera hay caudillos, porque por último este tipo de izquierda o cualquiera hubiera sacado 30% de los votos, 40% de los votos. O sea, la gente allá, como tú bien dijiste, la desidia de la gente allá, te provoca que se provoca esta atomización tan exagerada de los votos, lo que finalmente hace que el país sea ingobernable. Exacto. Y viene lo que dijiste tú del populismo, donde no hay ninguna propuesta estructural, sino que más que todo se gobierna en base a lo que te dicen las encuestas, al pulso del día a día, claro, como dijiste. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es que a eso vamos Somos a llegar. Un país súper reaccionario. Y me preocupa, ahora dejando de lado la corrupción, porque sabemos que la corrupción ya está establecida, y podemos hablar 3 horas de la corrupción en Chile y por qué no se hace nada, pero dejando de lado lo de la corrupción, la pregunta que yo hago, ¿cómo se soluciona este tema? ¿Cómo se soluciona esta desidia ante los políticos? ¿Cuál es la alternativa que hay? ¿Qué alternativa tiene el Perú ahora? ¿Y qué alternativa tendríamos nosotros después? Y se me vienen peligrosas ideas. Y las peligrosas ideas son la América Latina de los 60 y los 70, lleno de militares, lleno de golpes de Estado, donde aparecen estos caudillos también, que puede ser a lo mejor, ojo, un golpe militar, no apoyando a los propios milicos, pero sí a un caudillo de derecha. ¿Por qué no? Recordemos que en el Perú las Fuerzas Armadas fueron ligadas a la izquierda, fueron muy prosoviéticas en aquella época. Jorge, ¿qué opinas tú? Dale, Lili. No, perdón, un punto, solo para terminar. Lo que pasa es que también tiene mucho que ver con cómo tú conduces de buena forma un gobierno cuando tienes un apoyo tan pequeño como un 19%, un 13%. O sea, el nivel de desapego de los peruanos hacia la política en su país, que se derrumbó mucho más después de toda la crisis que han vivido puntualmente por la pandemia, por este caos de no tener camas. Vimos muchas escenas preocupantes también en Perú en relación a la cantidad de muertos, y recién, entre comillas, están logrando tener más, acuérdate de la crisis de oxígeno que tuvo Perú también. Eso es lo que yo lamentablemente lo veo como un factor preocupante, y que también lo veo acá, y que es esa poca representación que tienen estos personajes, que al final, ¿qué pasa? Por el otro lado, volvemos a lo mismo, tenemos estos extremos, se está dando también en Perú, una extrema derecha, una extrema izquierda. ¿Y qué pasa? Cuando sale uno, el otro se apodera del poder parlamentario, lo que no permite, y es parte de la historia de Perú, no permite que los presidentes puedan llevar su trabajo, su administración durante ese periodo, los hacen caer. Entonces, en definitiva, tú tienes un retroceso en el desarrollo de distintos países. Finalmente, lo que ha hecho esta fragmentación de distintos discursos, hace eso, que no haya una representación total de un país. Lo que también pasa ahora en Chile, ¿cuánto tiene nuestro presidente de apoyo? ¿13%? ¿12%? O sea, es un presidente que está gobernando para el 12% de la población chilena. O sea, con suerte lo apoyará la mamá, la señora, y si es que. Entonces, eso hace que la estabilidad en todo sentido de un país, yo creo que sea absolutamente frágil. Y eso es para allá, creo, también en lo que demuestran estos números de tan poca representación o apoyo a esta gama importante de candidatos. Tú mismo decías, el que mayor votación logró en esta primera pasada fue de 19,1%. 19,1%. Yo leía las encuestas, nadie quería ir a votar. Tenían pensado, decían que la noche anterior estaban viendo, y si es que iban, porque por lo mismo, por lo de la pandemia, tampoco existía, no creen en su gobierno que les dice, no, vayan seguros, están las medidas tomadas para que usted pueda votar. Nadie cree en nada. Entonces, eso es lo que genera finalmente que la gente se esté volcando a las calles. Y es lo que estamos viendo también nosotros desde el 2019 aquí en Chile. ¿Por qué? Mira, tomándolo del Perú, mientras lo escuchaba usted, recordaba un poquito la historia de los últimos años en Perú. O sea, recuérdalo, Miguel, que antes de Vizcarra, ¿no es cierto? Nosotros en un programa estuvimos comentando, todos estos presidentes del Perú o estaban presos o estaban, ¿no es cierto?, querellados,
¿no es cierto? O prófugo, como... O prófugo, como claro, el que estaba pensando que estaba en Estados Unidos, el otro, ¿te fijas? Y todos estos presidentes habían llegado con grandes discursos que ahora podríamos denominarlos claramente populistas, ¿no es cierto? Porque Ollantumala, por ejemplo, con su señora apuntaban a eso, incluso me acuerdo que tenía un discurso bien nacionalista, ya bien antichileno, bien xenófobo. ¿Ya? Bueno, el mismo Alan García, imagínate que volvió, bueno, ahora al final se suicidó cuando ya lo van a tomar detenido. Entonces, Perú hace rato que está en esta crisis de que el presidencialismo en el Perú no lo conduce a ninguna parte. ¿Ya? Yo no sé cuál será el remedio para lo que le sucede al Perú, un régimen parlamentario, semiparlamentario, no tengo idea, ¿ya? Pero no cabe la menor duda que el presidencialismo, tal como se ve en el Perú, ha tenido pero una caída, no ahora, no con lo de Vizcarra o lo que está pasando ahora en esta elección, sino hace por lo menos 20 años, tal vez más. ¿Ya? Así que ahí habría que ver otras cosas. Pero en relación a lo de hoy día, lo de ahora, ¿no es cierto? Este candidato de izquierda, que viene, como lo comentamos con Luis la semana pasada, viene con un programa, como yo le dije, yo lo llamé un programa sesentero, como de los años 60, ya de expropiaciones, de más estatismo, etcétera, ¿ya? Y un discurso que apunta un poco a la Guerra Fría, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la Keiko Fujimori, que no me sorprende porque en eso sí que se parece a Chile, como que no aparecen nuevos líderes, como que no aparecen nuevos nombres. Aquí habían 18, 19 candidatos, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Ya? Y parece que de todos ellos no se hacía uno, ¿ya? Y al final esta votación del Perú me está recordando lo que, yo creo que se va a dar lo que le pasó aquí en un minuto, una votación que entre Allende y Frei, cuando ganó Frei en los años 60, ¿ya? El 64, ¿ya? Cuando ante la inminencia que ganara un candidato de izquierda como Salvador Allende, ¿no es cierto?, socialista, democrático, etc., ¿ya? La derecha y todos fueron a votar por Frei para evitar el triunfo de la izquierda, ¿no? Para evitar el triunfo de la izquierda. ¿Ya? Y en el Perú yo creo que va a pasar un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque está este candidato de izquierda con 19%, él dice que puede alcanzar un 30%, estuve leyendo algo en la semana, ¿ya? Pero no nos engañemos. Después de Keiko Fujimori, que tiene 13.3, los dos candidatos que la siguen tienen 11% cada uno y son de derecha. Entonces, la derecha probablemente va a optar por el mal menor. ¿Y cuál es el mal menor? Elegir a Keiko Fujimori, ya, a la que a través del Congreso podrían tratar de controlar, ¿no es cierto? Porque si gana este candidato de izquierda, no hay Congreso ya que pueda controlarlo, y entonces ahí sí que la cosa tal vez se polarizaría más en el Perú. Pero no lo sabemos, este candidato es profesor de historia igual que yo, ¿ya? Pero viene de una zona minera agrícola más o menos importante, pero yo creo que así como me preguntan a mí, yo lo veo así. Yo creo que el triunfo de este caballero lo veo difícil, porque van a optar por el mal menor, que sería Keiko Fujimori, que como tiene tejado de vidrio, podría ser más manejable. Allá se da un fenómeno en que, dado la escasa votación que tiene cada uno, digo escasa para hacer una mayoría, claro, una mayoría que le dé cierta estabilidad, ¿no es cierto?, al gobierno, en que va a haber un voto cruzado. Más que quienes voten por Fujimori van a votar por ella, o quienes voten por este izquierdista van a votar por él, va a haber un voto contra el otro. Quienes voten por Fujimori van a votar contra el izquierdista, como dijiste tú, para evitar que vaya el izquierdista al gobierno. Exacto. Y quienes voten por el izquierdista lo van a hacer muchos para evitar que Keiko, con todo su historial de él y de su padre, que tiene que hacerse cargo definitivamente, porque ella fue primera dama y asumió que es la sucesora de Fujimori, en ningún momento ha renegado lo que hizo su padre. Mucha gente que va a votar por el izquierdista va a votar en contra de Keiko también. Nos vamos a ir a la pausa, chiquillos, y vamos a volver con el tema del tercer retiro, que ya el gobierno acabó de ver, lo pasó al Tribunal Constitucional, y vamos a hablar también... Ya lo pasó, lo acabo de ver ahora en internet. Sí, también vi la noticia. Y también nos vamos a referir a la molestia de los militares. Le quería decir, chiquillos, para irnos a la pausa al tiro, Miguel, en que según la encuesta Academ del día de ayer, el apoyo, porque tú lo esbozaste, Lili, el apoyo para Piñera es del 16% y un 73% desaprueba la gestión, sin cambios respecto a la semana anterior. Con esto que está pasando ahora, y ya nos vamos a referir en profundidad, vamos a ver qué va a pasar la próxima semana con el apoyo a Sebastián Piñera. Vamos y volvemos rápidamente. Exacto. Ya estamos de vuelta cuando son las 18:35 en el programa Sin Restricciones de la radio hoy.cl, que también vamos a través de la señal 131 de Sapin TV,
y probablemente usted nos está viendo mañana o pasado o cualquier día de la semana a través de Spotify y también de YouTube. Nos fuimos con un tema, pero antes me dice Miguel que tenemos un mensaje en el WhatsApp. ¿Puedes recordar, Miguel, por favor, Miguel Olio, cuál es el WhatsApp al que pueden escribir nuestros auditores y qué mensaje nos llegó? Bueno, el teléfono en primer lugar es el más 569-8728-9606. Y nos acaba de llegar un mensaje de un auditor que dice que el gobierno acaba de ingresar al TC el tercer retiro del 10%, obviamente buscando ¿El auditor quién es? Su bloqueo. Juan Carlos Herrera. Gracias, Juan Carlos. Afortunadamente, bueno, lo habíamos visto también durante el programa, fue que estábamos viendo que salió la noticia y Juan Carlos nos da ese pase, nos marca la pauta en realidad para que comentemos qué fue lo que hizo el gobierno. Para mí, chiquillos, el gobierno estaba metido en una encrucijada. Sabía que lo que hiciera lo iba a hacer mal. Por un lado, si accedía a la presión de su propio fuego amigo, como llamamos en un momento, de Chile Vamos, que muchos, recordemos que casi 4/5 de la Cámara de Diputados aprobó el retiro del 10%. Para tener 4/5 de la Cámara de Diputados hay que tener muchos diputados de Chile Vamos. Y en esa ocasión creo que fueron solamente 19 o 20 los que se opusieron, en su gran mayoría la ultraderecha chilena, que es la UDI, la que se opuso. Y bueno, después podemos profundizar cuáles son las razones para las cuales se opone. Y el gobierno tenía dos caminos, dijimos. Uno, apoyar un clamor, y esto no es una palabra cliché, un clamor popular, dar las paupérrimas ayudas que ha dado el gobierno desde el inicio de la pandemia y hasta ahora, tanto así que después de 2 días de anunciar con bombo de platillo las últimas, tuvo que salir a reformarlas ayer, porque el clamor insiste en que no hay ayuda, no hay bono de clase media, nadie tiene la capacidad de ser acreedor del bono de clase media, ni hablar del ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE, donde tampoco aplicas. Y cuando aplicas, en vez de los 500.000 pesos del bono de clase media, te dan 100, 200, 150, porque tú tuviste muchos ingresos del año 2019, fíjate tú. Muchos ingresos del año 2020, no hubo una rebaja en el 20%, etcétera. Gente que a lo mejor no le fue tan mal el año pasado, pero gente que está sin trabajo ahora y está perdiendo el colegio de los niños, que está perdiendo el arriendo de la casa, el dividendo de la casa, lo que sea. Es decir, la gente no ha recibido la ayuda. Por eso decía, y quiero volver al tema, el gobierno tenía dos salidas. Una, acceder a este clamor popular, yendo en propia contradicción a lo que ellos mismos han dicho siempre, y específicamente desde el segundo retiro. O lo otro, irse en contra de la ciudadanía, llevando esto al Tribunal Constitucional para evitar que la gente pueda disponer de sus ahorros en las distintas administradoras de fondos de pensiones para poder salvar la crisis en la cual estamos. Yo soy de la idea de que si hubiéramos tenido y algún día lo conversamos, cuando Lili dijo, yo no me gusta que el Estado me imponga el quedarme en la casa, y ahí llegamos a la conclusión de que daría lo mismo si te dejas en la casa, siempre y cuando el Estado te cuidara. Exacto. Te cuidara totalmente. Usted se va a quedar en su casa, Lili, pero no se preocupe, usted no se va a morir de hambre, porque nosotros vamos a ir y le vamos a apoyar. Con 100.000 pesos, perdóneme que les diga, no te apoyan en nada, en absolutamente nada, y es por eso que está esta mala solución. Todos coinciden en que es una mala solución el que tengamos que apelar a nuestros ahorros para nuestra jubilación para vivir ahora. Hay mucha gente que ya no tiene fondos porque el sistema provisional es tan malo que gente que ya se consumió con el primer retiro, mucha gente, y con el segundo, el otro resto, los pocos ahorros que tenían. Pero esa gente no iba a ser acreedora a una jubilación de la AFP, iba a ser acreedora a una pensión de gracia del Estado, es decir, como lo quieren llamar ahora, ya es una carga para el Estado. Exacto. Ahora dicen qué va a pasar en el futuro, ahora se preocupan del futuro. La gente necesita comer ahora. Lo que yo veo, les paso la palabra, chiquillos, es que esta oposición del gobierno y de la derecha más extrema al retiro de fondos de la AFP, más que estar cuidando nuestro futuro y estar salvaguardando nuestra potencial y cierta baja pensión, ellos están protegiendo el negocio
de las AFP. Si quisieran protegernos a nosotros, habrían accedido al impuesto a los super ricos, hubieran accedido a un aumento del royalty al cobre, hubieran accedido a meter mano a los fondos soberanos para que la ciudadanía pudiera tener una ayuda. Les pregunto y les paso la palabra. Si yo tengo, cuando me va bien, ahorro plata, ¿para qué ahorro la plata? ¿Para tenerla bajo el colchón o para usarla cuando la necesito? ¿Para qué son los fondos soberanos entonces, chiquillos? Lo mismo que creo yo. ¿Quién dispara, Jorge? ¿Tú o yo? Tú, porque yo todavía estoy enojada. Te está enojada, ya. No, Entonces, enojada, compadre. Le vamos a regalar un chipote de chillón ahí para que lo golpee ahí. Y saque necesito un mono con la un ladrillo de goma para pegarle a la tele. Para pegarle así, ponerlo ahí, unos dardos, algo. Mire, don Luis Miguel, me voy a poner aquí Sergio Melnis para mis cosas. Porque ¿usted cree que el gobierno, por qué está haciendo todo esto? El presidente Piñera lo dijo claramente, ¿ya? Cuando salió a ampliar la cobertura del IFE. Lo dijo claramente, ¿ya? Esto es, ¿ya? Porque son 100.000 pesos por persona. Así que en un hogar de 4 personas van a recibir 400.000 pesos. La pregunta que yo me hago... Bueno, lo que quiero hacerte, Jorge? Me pican las manos para hacerte... Es que por eso te lo digo, porque así lo explicó y yo me quedo pensando, ya, está bien, como lo dijo por ahí un animador de televisión, dijo, en la planilla Excel todo funciona, en la pantallita, ¿no es cierto? Me funciona perfectamente, son 12.000 millones que estamos inyectando, ¿no es cierto? Son 100 lucas por persona, así que si es un hogar de 4 personas, son 400.000 pesos, como no te alcanzan 400.000 pesos, ¿ya? Se amplía la cobertura al 80% más vulnerable, hay un 20% vulnerable que queda por ahí, bueno, pero hasta el 80% nomás, pues, ¿no? Para que no sea universal, no es que sea universal le puede llegar a alguien que tiene un poquito más de plata. ¿Ya? Entonces, mira, lo tenemos que focalizar. Yo encuentro encomiable cómo el gobierno y los ministros se preocupan de cuidar tanto la billetera del país, ¿ya? Y sin embargo, cuando hay que hacer un aporte, como por ejemplo un impuesto a los más ricos, ¿ya? Y sabemos cuánto han ganado los más ricos en un año, en este último año de pandemia, ¿ya? Es imposible porque eso impactaría en la inversión. Entonces, ¿sabes lo más increíble de todo esto? Ahora ya me pongo serio, me dejo de ironizar, ¿ya? Es que aquí hay 3 cosas. El gobierno ha justificado el rechazar el 10%, este tercer retiro del 10%, porque es inconstitucional. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que es una iniciativa que es del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, y no del Congreso o Parlamento. Entonces, aferrándose a la letra, ¿no es cierto? Y ni siquiera al espíritu, sino que a la letra misma, ¿sí? Pero el texto, ¿ya? De la Constitución, lo declara inconstitucional y por ende no lo apoya. ¿Te fijas? Ya, uno dice, está bien, pero entonces propongo otra cosa. Ahí donde el gobierno sale y dice, tenemos 12.000 millones de dólares que estamos... El programa social más ambicioso y más grande del mundo. Sí. Así lo han señalado, del mundo. O sea, ¿qué país del mundo ha hecho este gasto? Sin embargo, cuando le dicen, pero mire, de los 12.000 millones, que aumentó a 18.000, que ahora, ya solo han gastado 6.000 millones, uno dice... ¿Pero cómo? Pero es que claro, ellos miran en su pantalla la planilla Excel y ¿qué les aparece? Le aparece esa cantidad de dinero, pero que ese dinero esté llegando realmente a quienes lo necesitan, no es así. Ya, después ya hablan de la focalización. Podríamos poner muchos ejemplos más, pero ya, voy a quedarme con la idea de que el gobierno sí está defendiendo esto porque cree en que esto es algo inconstitucional. Entonces, alguien lo dirime, el Tribunal Constitucional. Pero, amigos míos, el Tribunal Constitucional ya está en entredicho. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la gente se ha dado cuenta de que los miembros del Tribunal Constitucional no son abogados constitucionalistas, ni siquiera son ex miembros de la Corte Suprema, por ejemplo. Segundo, ya que es un cuoteo político, votan de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Constitucional ya fue funcionaria de Piñera, asesora de ella, su segundo piso en el primer gobierno, ya, y ella dirimió en el segundo retiro, ¿se acuerdan? Ya, cuando empató la votación, ella como presidenta dirimió a favor del gobierno. Entonces ya se perdió toda objetividad. O sea, no hay ninguna garantía de objetividad. Tercero, ya, los mismos miembros del Tribunal Constitucional, partiendo por su presidenta, están en entredicho. ¿Se acuerdan? No sé, no lo hemos comentado ya en este programa, pero está el asunto de que hace un año atrás ella permitió que gente entrara y revisara la oficina de los demás miembros y lo mantuvo en secreto hasta que una secretaria ahora contó la verdad. ¿Te fijas?
¿ya? Y nunca se supo quiénes fueron, si eran de Policía de Investigación, de gobierno, ¿ya? Entonces, y esa es la presidenta del Tribunal Constitucional. Entonces ya no tiene ninguna, mira, puede que sea legal, como dicen por ahí, pero no es legítimo ya. ¿Te fijas? No tiene ninguna legitimidad. Ahora, para terminar el asunto del 10%, ya el gobierno insiste en que se está llegando la ayuda, y yo he escuchado a un subsecretario, un joven muy simpático, con perita, que sale explicando todo, pero a lo Carla Rubilar lo explica todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en la práctica, lo que más llama la atención es que cayó hondamente, muy mal acá, en el país, ya, el saber la noticia de este ranking Forbes, ¿no es cierto?, en donde las principales fortunas del país han aumentado su riqueza en forma pero exponencial. Por ejemplo, Julio Ponce Lerú duplicó su fortuna, ¿no es cierto?, 1.500 millones a 3.000 millones. Y la familia Piñera y compañía quedaron en el segundo lugar, ¿ya? Entonces, ante el llamado, incluso del Fondo Monetario Internacional, de que, oye, un impuesto a los más ricos, oye, ahora con los recursos del cobre, ¿el cobre cuánto está? $4 ya? ¿Me fijas? Ya, o sea, había recursos del cobre para los militares. No se puede hacer nada por la gente. Mira, o sea, y como dijo Luis Miguel, y lo que ahorramos, los bonos soberanos, etcétera. Yo te voy a decir, Luis Miguel, ¿por qué el gobierno no apela a ninguna de esas cosas? Ya, porque ellos creen, sinceramente, que la gente puede vivir con 100.000 pesos. ¿Ya? Y que cualquier otra cosa sería un derroche. ¿No es cierto? ¿No será mucho derroche? Claro, el derroche. Era mucho derroche. Claro. Sí. ¿Ya? Y también ellos están convencidos, y también ellos quieren, Piñera está obsesionado con entregar el gobierno con números azules. O sea, que cuando él le entrega al próximo presidente de Chile ya el Estado de la Nación, le diga, mire, cuidamos la cajita, ¿no es cierto? Cuidamos la economía, estamos creciendo, nuestros indicadores nos muestran que estamos, pero top 10, pues, ¿ya? Porque eso es lo que le preocupa a él, le preocupa el legado, cómo voy a pasar a la historia. Todos sabemos cómo va a pasar a la historia, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero el único que no lo sabe es él. ¿Ya? Y ahora cuando salió, porque con esto esta parodia, porque fue una parodia el fin de semana, no sé si ustedes lo vieron el domingo, era una parodia como la gente postulaba a las 500 lucas, profesionales que, y más encima te ponen cortapisas, si ganó entre 400 y 2 millones, le vamos a dar 500 lucas, como que eso fue una gran ayuda. Ya, pero no importa, son 500.000 pesos que no tenía. ¿Ya? Y la gente no puede acceder a ello. Ya, yo veo a la Carla Rubilar que empieza a tiritarle la pera, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué hacemos, vamos a ver caso por caso, y después sale el presidente dando el anuncio diciendo, vamos a ampliar la cobertura. ¿De qué? Del IFE. 100.000 pesos por persona. Gente, ¿ya? por 40 pesos ha quedado fuera. Entonces, y lo curioso es que la cuestión, si fuera como una barra, si tú tienes tienes que tener un mínimo de ingreso. Si tienes menos que ese ingreso, tampoco eres acreedor al bono. Es que por eso te digo, o sea, 59.000 para arriba, no eres acreedor al bono. O sea, si tienes 158.000 de ingreso, no te lo dan. Pero yo me pregunto cuál es el equipo de ingenieros comerciales y tecnócratas que tienen ahí en el segundo piso de la moneda, que sacan estas cuentas, inventan todos estos requisitos, restricciones, y piensan que con eso la están haciendo de oro. Yo no digo que sean populistas y que salgan con un bono de 1 millón de pesos para todos los chilenos, y para el 18 también, con aguinaldo incluido. No. Sino que si ahora que estamos en pandemia, en crisis económica y social, ya son incapaces de hacer lo mínimo que tiene que hacer un Estado. Y como siempre pregunto a un alumno, ¿cuál es el fin del Estado? ¿Para qué sirve el Estado? Ya, para propender al bien común. ¿Y cuál es el bien común? Mantener el orden, la paz y la seguridad. Si usted no tiene trabajo, usted no tiene que comer, si usted no tiene apoyo del gobierno, bueno, ¿cuál es el pacto social entonces? O sea, no me sirve este pacto social. Pues. No me sirve este pacto social. ¿Te fijas? Lili, ¿tú qué piensas? Por favor, Lili. Yo me quiero basar en lo que en octubre del año pasado, después del estallido social, este mismo presidente dijo: pedimos disculpas porque no sabíamos, no conocíamos la realidad. Y hoy, presentando al TC el tercer retiro, confirma que jamás entendió para quién está gobernando. Chile es un país que está absolutamente lanzado, inclinado profesionalmente al mundo independiente. En la actualidad hay muchos independientes que no cuentan con una constancia de ya sea un contrato, boletean, la inestabilidad que significa el ser independiente. Y los que lograron tener un trabajo, ¿cómo se llama? Con contrato estable, perdón, están manteniendo en este momento a sus familias o ayudando en cierta forma a esa parte de la familia que es independiente. Aquí hay profesionales,
aquí hay autodidacta, da lo mismo. El tema que quiero llegar es que yo no entiendo la lógica de este gobierno de querer empobrecer aún más su país. Tiene una clase media que es absolutamente artificial, que vive con tarjetas de crédito, que si nos quitan las tarjetas de crédito y lo generalizo, nos vamos a la cresta. Nos vamos al supermercado a comprar nuestra comida con 3 cuotas precio contado. Y este presidente dice que no, que está súper bien con 100 lucas por cada uno. No nos tiene nada accesible. No hay educación accesible. La educación pública es mala. La salud pública es mala. Tenemos que pagar por todo. Tenemos que sobrepagar salud. Tenemos que sobrepagar educación. Y los que podemos hacerlo en este momento, y me sumo, nos vamos a la cresta. Mi familia es independiente y lo hablo a título personal, es lo que me relaciona con esto. Mi madre factura por una camioneta, lo voy a contar literal, ella tiene una camioneta en una empresa y que no ha podido trabajar durante todos estos años porque la empresa está cerrada. Ella facturaba mensualmente 272,000 pesos. No califica. Y no ha recibido ni un solo bono. Una mujer de 68 años. Para él, ¿qué es mi mamá? ¿Rica o muy pobre o venía tan mal desde antes que ya en este momento de la pandemia los que venían mal de antes de la crisis, de la pandemia, tienen que reventar en este momento? Entonces, la lógica de este gobierno va a ser exactamente siempre la misma. No saber a quién tiene en su administración, para quién está trabajando, yo no sé qué ve el gobierno en nosotros, porque acá no es solamente ya, ni siquiera la gente pobre, que ya estaba con una crisis económica importante y que el inicio de esta pandemia fue brutal, evidentemente que fue un golpe drástico y que en ese momento cuando necesitamos con urgencia que saliera nuestra administración, salieron con cajas más repartidas, las lucas no llegaron, nunca calificáis para los bonos, tal como dicen ustedes. Ya en ese momento, y todavía no aprenden, como no ha aprendido tampoco el ministro de Educación, como tampoco entendió el ministro de Salud. O sea, yo la verdad es que siento que todas las semanas hablamos exactamente de lo mismo, que es la desconexión de esta lamentable administración llamada Piñera. Alguien dijo por ahí, si al presidente le va bien, a todo el país le va a ir bien. Este personaje está en la revista Forbes, es uno de los millonarios del mundo, a él le va excelente, pero todo Chile está destruido. O sea, yo no logro entender quién no ve. Ya con esto, para mí, la verdad es que él ya ni siquiera se pega un disparo en los pies. Ya efectivamente es un personaje que lo único bueno que tiene es que se va pronto. Y ojalá que se vaya pronto, ojalá que pasen rápido y que sobrevivamos estos 10 meses, porque ¿cómo no entender además? Las cifras te están diciendo, las comunas que más bajaron en contagio son las comunas que no tienen la obligación de movilizarse. Y las que siguen con altos contagios son las que tienen que salir a trabajar. Y no, ellos todavía dicen que no hay relación entre uno u otro. O sea, yo no sé si uno lo quieren convencer que uno es tonto o definitivamente esta gente no tiene los parámetros y lamentablemente nunca nos vio, nunca nos va a ver. Piñera nunca nos vio. Y para qué decir su candidato, sus personajes, Lucas Palacio, con sus grandes cuñas, cuántas cuñas emblemáticas, pero de vergüenza, hemos escuchado estos 2 últimos años. Somos el ejemplo de lo que no hay que hacer. O sea, ya con esto es como ponle la cinta y entrega el regalo. O sea, como dijo Jorge, cuesta entender quiénes son los tecnócratas que hacen estas medidas. Porque lo conversábamos los tres el otro día por el WhatsApp, si no me equivoco, que pareciera que lo que hacen, se esfuerzan por hacerlo mal, por hacerlo peor que lo anterior. Hay 82,000 familias, 82,000 familias que viven en campamento en Chile, 82,000 familias. Y este último año seguramente, porque entre los dos, desde el año 2019 hasta ahora, este número aumentó en un 74%. Hemos retrocedido a nivel del año 96. Uh-huh. Entonces, quizás el último año hasta ahora, de ese 74%, a lo mejor es un 50% el que se fue a vivir. Yo te he contado, yo he visto gente viviendo en campamento, en callampas, con un auto afuera, que seguramente el único ingreso que tienen es ese auto para hacer Uber, porque claro, no tienen ese trabajo formal que tú bien mencionaste. Jorge decía, ¿quiénes son los tecnócratas que lo hacen? Yo
tengo una opinión un poquitito diferente a la de ustedes. Yo creo que esto obedece, y lo hacen así, porque este es el gobierno más ideologizado que hemos tenido en los últimos años, el más dogmáticamente neoliberal que existe, porque no quieren ayudar al Estado, es un dogma neoliberal, no quieren aumentar impuestos, es un dogma neoliberal también, que cada cual se rasque con sus propias uñas, con sus subsidios, con sus bonos paupérrimos que son los que están entregando. Con sus migajas, porque son migajas. Con sus burlas, porque en el fondo son una burla. Porque la gente que tú ves en la televisión, yo agradezco que la televisión se esté abriendo ahora, porque muestra la realidad de la gente que va a la feria, la realidad de gente que estaba el otro día una señora en un balcón, gente que no califica para nada, como tú bien pusiste el ejemplo de tu mamá. Todos tenemos gente conocida en nuestra familia en que teniendo esas mures de pensiones, o en el caso tuyo de facturación, no recibe ninguna ayuda. Bien lo dijo Jorge, para una persona, una familia que está acostumbrada a un estándar de vida de 2 millones de pesos, Lili, 500.000 pesos, perdóname, es para pagar el arriendo. Pero claro. ¿Cachai? Entonces, ¿esa gente de qué come? Bien lo dijo Jorge, yo suscribo 100% a lo que dijo. No estamos pidiendo 1 millón de pesos. Pero ¿por qué no? A lo mejor sí se podría. Con el impuesto a los súper ricos, con el aumento del royalty. Es un buen punto. Y también con los bonos soberanos, a lo mejor sí se podría. Y la gente lo podría pasar en forma más digna. Y ojo, se podría acortar esta epidemia tal como lo que estamos conversando. Todos en la casa, porque todos van a tener satisfechas sus necesidades más básicas. Y no hay necesidad. Y yo podría criticar, nosotros podemos criticar a la gente que en la calle, puta, gente irresponsable, porque ahora no tenemos moral para criticar a esa gente, no, porque no son irresponsables, están yendo a comer. Y los que tenemos la suerte de tener un empleo formal, de mantener el empleo, estamos viendo cómo somos cada vez más pobres. Y nuevamente vuelvo a un estigma neoliberal. Acuérdate tú que aquí la inflación, uno de los, no sé, de los pilares de la política económica de los gobiernos, que la maneja el Banco Central, pero tiene relación con la política económica de los gobiernos, es mantener la inflación baja. ¿Y cómo mantener la inflación baja? Aumentando muy poco los sueldos. ¿Qué fue lo que dijo Elis Matei cuando era ministra del Trabajo y se estaba pidiendo aumentar el sueldo mínimo en la cantidad que sea? Eran 2.000 pesos más. La gente va a salir a comprar más pan. Ya salía a comprar más pan, va a aumentar la demanda, por lo tanto va a aumentar el precio. ¿Sí o no, Jorge? ¿Te acuerdas de eso? Sí, y son burlas. Quería hacer una aclaración. De las burlas de ahora, de Fontaine, de las burlas de Larraín, del ex ministro de Hacienda, no acordamos de esa, pero se vienen riendo de nosotros desde hace 30 años. Unos más y otros menos, pero todos se han reído. Y antes te pasarle la palabra, antes de irnos a la pausa, y te pasarle la palabra, hoy día le dicen al ministro si considera que con esto viene el estallido social, porque la oposición dijo, y que el ministro con una tremenda desconexión dice, los chilenos quieren vivir en paz y aman la espérate, dice, tranquilidad. Te lo voy a leer inmediatamente. Desestimó posible nuevo estallido social, diciendo que los chilenos quieren vivir en paz y esperamos que todos los líderes políticos condenen cualquier tipo de violencia. O sea, los violentos vamos a ser nosotros cuando estemos en las calles, ¿cachai? ¿No? Pero si así de carepalos son. Por el gobierno, vieja. La violencia está dada por el gobierno que no te deja trabajar, no te deja alimentarte, no te deja vivir. Y no esa es la violencia. Pero el discurso de Piñera es otro. Quería aclarar una cosita muy chica que siempre escucho como crítica, ¿ya? En el sentido de que, ¿y por qué el gobierno tendría que llegar con bonos? ¿Por qué el gobierno tiene que ayudarte? ¿Por qué tenemos que vivir del gobierno? ¿No es cierto? Del Estado, ¿ya? Y la respuesta es muy sencilla, se lo olvida a nuestros amigos neoliberales, lo más sencillo del mundo. ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes producen? ¿Quiénes consumen? ¿Quiénes pagan impuestos? Nosotros, ¿no es cierto? Exacto. O sea, el Estado ya no existe si no estamos nosotros. El gobierno no se sostiene si no estamos nosotros. Los millonarios sueldos de los parlamentarios, de los ministros, del presidente mismo, ya los pagamos cada uno de nosotros con nuestros impuestos. Entonces, que me manden 500 luquitas, que es harto poco, te diré, ¿ya? No es ningún regalo del Estado o del gobierno de turno. Ya es algo que como ciudadano y contribuyente me lo merezco. Tengo derecho. Tienes derecho. Exactamente. Hoy día Julio César Rodríguez le encaraba a un parlamentario, apellido Fuenzalía, la UDI,
y hizo un parangón notable. O sea, usted en 3 años, los 3 años que usted lleva en el Congreso, su sueldo equivalen a 45 años de sueldo mínimo de una persona aquí en Chile. Claro. 45 años. Eso es violencia. Eso es lo violento. Ese es el tema. Tú podés decir, todo el país está tiritando en todos los estratos, no solo, yo no estoy hablando del 1%, esos desgraciados están todos aperados y felices, y Polman feliz que estemos bien con harto, por todas las vías posibles para comprar solamente en los supermercados, porque no sé si se han dado cuenta, sí. O sea, es una clara check para la facilidad que le dan a los grandes. Lamento interrumpir, sigamos esta discusión después de la pausa. Dale, sigamos peleando. Miguel Olio, y seguimos con el tema. Jorge, te vamos a quitar unos minutos. Vamos a la pausa y volvemos. ¿En serio? Ya hemos vuelto estoy como Don Francisco, así está, es que estaba escuchando con atención. Ay, como Don Francisco. Le voy a contar a los auditores en lo que estaban pelando ¿A quién? ¿Cómo se llama? A los parlamentarios. El diputado grandote que es más tonto que una puerta. El Chalper, el que imprime los videos. A él, porque dijo alguna cuestión del fútbol. Estaban pelando a la Yuyuri Nava, porque esa yo la vi porque propone que salgamos a la Nación Unida, porque está altamente ideologizada. Y hay muchos países que lo han hecho. ¿Cuáles? Mira, no me acuerdo. Cafichestán, creo que se salió. Claro. Había uno. Claro, y también estaban pelando ustedes a otro personaje. ¿Cómo se llama? Henry Boy. Henry Boy, pero ideólogo del neoliberalismo. Como dijimos la otra vez, Jorge, en este programa nos vamos a encargar de desenmascarar por quienes no hay que votar. Oye, pero es que no podéis decir que al mencionarlo ya lo estamos haciendo propaganda, po. Ya, pero no vote por ellos. No vote por ellos, tampoco vote por la señora que tira boletas por ahí como, ¿cómo se llama? Doctora Cordero creo que era. Ya, no vote tampoco por la que fue ministra de Educación y no ayudó en nada a los educandos. ¿Cómo se llama? Cubillos. Bueno, ya. Y bueno, hay un la que rechazaba el divorcio, pero se divorció. La que rechazaba la filósofa de la violencia, ¿cómo se llama? Tere Marino. Mira, el listado es largo, pero yo creo que la gente, y esa es la sorpresa que vamos a ver para las elecciones, amigos míos, ya el ciudadano va a votar ya por el que realmente tiene que estar en la constituyente, y no por los apitutados de siempre. Recuerden que todos los que votaron por el rechazo no querían nueva constitución. No vote por los de rechazo, así de sencillo. ¿Qué he dicho? Oye, pero ¿saben por qué dije esto, Luis Miguel? Porque Prepara Red lo permite, ¿no es cierto? Claro, oye, pues. Antes de quitarte, tengo que quitar unos minutos a Prepara Red. Los amigos de Prepara Red lo van a entender. Estábamos muy, muy álgidos cuando nos fuimos a la pausa y desgraciadamente se corta y se baja la intensidad. Pero tú estás súper molesta, Lili. Estábamos hablando de la violencia que significa ese dato que tú dijiste. Vivir con 40 lucas. Un parlamentario en 3 años ha ganado 45 veces lo que gana una persona que gana el sueldo mínimo. No, exactamente, tal cual. O sea, es impresionante la diferencia que existe, y más en estos momentos. Yo creo que, tal como lo dices tú, eso es violento. Eso es no entender cómo tú te sientes o sentirte respaldado por tu gobierno, por tu Estado. En este caso, vemos que grandes discursos han dado nuestros políticos, pero ninguno ha hecho la autocrítica que hace harta falta, y decir, ¿sabes qué? Por lo menos vamos a hacer el 50%, algo que inventaran para que pudieran aportar a esa olla de necesidad que tiene el país. No, ellos siguen con sus grandes sueldos, y sus defensas es como hablábamos fuera del aire. No, mira, lo que pasa es que yo en estos 3 años, decía este diputado Fuenzalía, he pedido que ahora que estamos en este proceso de pandemia, se suspenda todo lo que significa el gasto operacional de traslado, de mantención. O sea, ellos además están siendo atendidos, exactamente, con todas las necesidades que sabemos que son cubiertas por la Cámara Baja principalmente, que tiene 3 cafeterías, la VIP, la cigarros, la abierta, la cerrada. Y yo la verdad es que tampoco encuentro que tenga lógica, pero tal como bien te doy el punto absolutamente, eso no justifica, o si tira la pelota para no tocar el sueldo, que creo que está absolutamente desmedido con la realidad que Chile vive hoy y que lleva arrastrando hace bastante tiempo.
Sí, porque lo que propone este personaje, que es de la UDI, para variar, Sí, UDI. Es que la gente que gana menos sueldo en el Parlamento, que no son los diputados ni los senadores, se quede sin trabajo. No, que se vayan compromisos sin goce el sueldo, exacto, o que le rebajen los ingresos. Que es el chofer, que es los secretarios o secretarias, que son la gente que trabaja en la cafetería, los chefs, los cocineros, los garzones, etcétera, etcétera. Esa gente, para que sepámoslos todos, ¿cachai? Viven también del Parlamento, son de los gastos operacionales del Parlamento, exacto, pero ganan un sueldo como el tuyo, como el mío, como el de Jorge. Un sueldo te diré que más bajo. Hoy que ganan poco. Incluso, muy bajo. ¿cachai? Entonces, sí, ¿por qué seguir afectando a la parte más baja de la pirámide? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están esos sacrificios? Y estábamos recordando que los únicos que han hecho público y realmente con un interés de rebajarse el sueldo fueron cuando llegó Boric con Jackson, y estábamos recordando que también el Pepe Out dijo que estos pendejos no tienen ni idea de lo que es vivir con pensión alimenticia. O sea, una persona que no puede vivir con 8 millones de pesos al mes, y un poco más en algunos casos, dime de qué estáis hablando, ¿cachai? O sea, a esa persona, y hablando de violencia, esa persona está desconectada de tal forma de la realidad chilena que no merece ser representante de nadie. Exacto. Tú no puedes votar para que te representen en el Parlamento una persona tan absurdamente desconectada como ese tipo, y como todos los que hemos nombrado. Eso te iba a decir. Yo creo que ese es el problema. Y lo que hablábamos en relación a Perú, por ejemplo, es esa desconexión que tienen con la ciudadanía. Finalmente ellos, te insisto, es escucharlos y con unos discursos, pero absolutamente, hasta románticos. Pero la verdad es que ya yo en lo personal digo, mentira, esto es más de lo mismo. Estamos en año de elecciones, ahora todos dicen que todos le tiran piedras a bracitos cortos al presidente. Claro, porque también les conviene. Entonces, no ves, en lo personal, yo no veo una élite política que realmente tenga la intención de poder llegar a lograr un beneficio para la ciudadanía. Lo que yo veo son cálculos más, cálculos menos, performance más, performance menos, y eso la verdad es que ya no creo ser la única. El agote que significa el simple voto que te apoyo a ti, que te apoyo acá, tenemos el tema que, oye, usted apoya a Pamela Giles, o apoya a la abuela, o apoya a no sé cuánto. Oye, nosotros los chilenos, yo creo que lo que menos queremos en estos momentos es saber cuál va a ser la futura performance, o cuántas veces la señora Giles tiene o no tiene relaciones hace cuántos años con su marido, que es otro tema. O sea, quiero llegar a la estupidez de lo que ha sido ya la política chilena, que incluso tenemos a lo burda, exactamente. Que en definitiva no es lo que nosotros necesitamos. Y por eso también sumo a esta desconexión absoluta a toda la élite política. En totalidad no han tenido la forma, la conexión de poder llegar con una propuesta concreta, con algo realmente contundente que pueda ser para los chilenos en este minuto una ayuda, que es lo que más necesitamos todos. Qué buen círculo hicimos, ¿eh? Porque le vamos a pasar la palabra a Jorge, que tiene que hablar del Día Internacional del Libro, y a raíz de eso hablar del escritor chileno fallecido el año pasado en España, Luis Sepúlveda. Pero partimos hablando del Perú, y hablamos de la desconexión que existe en el Perú y el populismo y la fragmentación, como tú bien lo definiste, de la política peruana, y terminamos hablando de lo que está ocurriendo en Chile. Así que yo para mí doy como un programa redondo. Partimos y lo cerramos prácticamente donde mismo. Jorge, perdonen los minutos que le robamos, nos faltó hablar de los milicos y de la radio de los milicos también, por la sátira. Y perdóname, Luis Miguel, este es un programa serio, no es de humor. No, la sátira. Porque para mí lo de los milicos, aunque tengo que reconocer una cosa, que ver que primero salió el ejército, después la marina y la fuerza aérea, todo coordinadito el mismo día en sus declaraciones, te dio miedo. Un poquito de escalofrío, y me acordé, me acordé de Lemebel y tengo miedo, torero. Pues, ¿qué vamos a hacer? Da susto en realidad. Pero mira, para terminar. Cosas de viejo. Las personas que quieran ver qué fue lo que ocurrió, el programa se llama Políticamente Incorrecto, PI, y lo pueden buscar en YouTube. Ahí van a ver la sátira que hizo uno de los dos actores que están ahí, que no recuerdo los nombres, uno representando o caracterizando a un general del ejército, que a mí no me hizo gracia, porque no es el humor que saque risas. Para mí no me hizo gracia, no me sacó risa. Por el contrario, hizo una sátira de lo que para mí es la realidad de las Fuerzas Armadas. Pero vayan a verlo a Radio Hoy. El Toto y la Belenaza.
Gracias, Miguel Olio. Vamos entonces a la franja histórica, a la franja cultural, a la que en realidad dio vida a este programa y generó la presencia de Jorge aquí en este programa, que nos va a hablar hoy día del tema que ya tenemos. Muchas gracias. Yo pensé que iba a ganar algo con esto, pero he ganado en experiencia. ¿Qué cree que le diga? No pierdan la fe. Sí, aquí hay que ser parlamentario nomás, si no cada menor. O pastor evangélico en iglesia, o tener del Vaticano, no sé, pero bueno. Más falso que Canuto atropellado. Claro, exacto. Fuera de broma. Oye, ustedes saben que este espacio lo permite Prepara Red, la red educativa que te prepara en todo lo que necesites. Usted llama al teléfono 569-9444-9637. Repito, 569-9444-9637, ¿ya? Y consulta acerca de exámenes, preparación para exámenes libres, reforzamiento escolar, tan importante, ¿no es cierto? Ahora, ¿ya? Coaching emocional también, ¿no es cierto? ¿Ya? Etcétera, etcétera. Usted llame a Prepara Red al número que señalamos, ¿ya? Y consulte. Todos los profesores son especialistas en esto, en las redes, porque las clases son online, todo esto es online, ya, y los cursos que se pueden preparar van desde séptimo básico hasta cuarto medio, así que no se olvide de Prepara Red. ¿Qué nos preparó Prepara Red para esta semana? Bueno, pregunté en Prepara Red y miren lo que encontré a un viejo que escribía novelas de amor. No sé, ¿ustedes leyeron este libro? ¿Lo leyeron? Yo no. Tampoco. Mire, voy a ser franco, esto yo lo ubiqué por el colegio, ya, porque de repente apareció el libro y todos los jóvenes tenían que leerlo, etcétera, y todos ahí consultarlo, el Rincón del Vago, etcétera. Ya, pero bueno, verdad, ya, el Rincón claro, del Vago. pero lo interesante es que durante el resumen. El 23 de abril es el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Ya, Día Internacional. Hemos hablado varias veces, porque te acuerdas, Luis Miguel, un año hablamos del Inca Garcilaso, otro día hablamos, ¿no es cierto?, de que habían fallecido Shakespeare y Cervantes. El año pasado hablamos de la vida de Cervantes, ¿ya? ¿No es cierto? Ya contamos ahí sus desventuras que después de alguna manera reflejó en el mismo Quijote, que es un tremendo libro, muy entretenido. ¿Ya? Como dice mi sobrino, es tan entretenido que lo tengo ahí en mi velador cuando no puedo dormir en las noches. Porque me desueño. Y también el tremendo libro, porque así. Es el mega libro. Sí. Bueno, mira la joyita que tengo acá, Este es una edición diamante de El Quijote de la Mancha, que me prestó un profesor del colegio, Juanito Llanes, y nunca no se lo devolviste. ¡Ratero! Por eso, ¡cocotero! Es un ratero el profe. Ustedes saben que el libro prestado, lo prestado del reino de los dados, pero bueno, por eso que yo no presto el libro. Hay personas que se especializan en recuperar esas portadas, esas carátulas de los libros. Sí, te voy a dar el dato después, lo vi el otro día por Twitter. Hay personas que hacen un trabajo buenísimo. Qué bueno sería, porque como te digo, aparte que es un libro como el reempastado. Sentimentalmente hablando, es muy importante, porque fue de un profesor muy motivador que tuvimos en el colegio. Digo que tuvimos porque ya falleció, don Juanito Llanes. ¿Ya? Siéntete mal, ratero. Claro, pero mira, el detalle es el siguiente. Que yo busqué, dije, ya viene el día del libro y dentro de tanta corruptela y tanta cosa, digamos, que nos baja el ánimo, y dije, levantémonos el ánimo, ¿no es cierto?, recordando a un escritor chileno que desgraciadamente nos dejó hace un año atrás. Justamente el 16 de abril del 2020 falleció en Oviedo, ya, el escritor chileno Luis Sepúlveda Calfucura, ¿ya? Calfucura. Aquí tengo algunos datos y contar algunas anécdotas de que, porque lo encontré muy interesante. Miren, nació el 1 de octubre de 1949 en Ovalle, ¿ya? Cuarta región, era coquimbano, entonces la región de Coquimbo, ¿ya? Y él, Luis Sepúlveda, dicen que era muy cuentero, debe ser muy simpático tomarse un café con él, pues dice que él toda su historia las iba como recreando y las contaba, y no sabemos si es verdad o no, pero lo contaba así. Él contaba de que él nació por casualidad. ¿Cuál fue la casualidad? Que su mamá era menor de edad, ¿ya? Y se arrancó con su papá, ¿ya? Y nació entonces en un hotel de Ovalle, ¿ya? Y como su mamá era menor de edad, el papá de su mamá, ¿ya?, que era un mapuche orgulloso él, ya no quería que se casara, ¿ya? Pero al final tuvo que aceptar los hechos consumados, es decir, que había nacido Luisito, pues, ¿ya? Lleva el nombre del padre. Nació en Ovalle, como dijiste tú, de coincidencia, arrancando, fue de paso. Claro,
Claro, porque la pareja joven arrancó, pues. Claro, ella estaba embarazada, arrancaron, se escondieron en Ovalle y él nació en un hotel de Ovalle, así lo contaba él con mucha gracia. ¿Te fijas? Ahora, lo que él también contaba era lo siguiente: su padre era militante comunista, pues. ¿Te fijas? Y el abuelo paterno había luchado en la Guerra Civil Española como brigadista internacional, ¿ya? Y era anarquista, ¿ya? Entonces, ¿Y usted según sabe él, dónde se crió? él se va a quedar en Santiago al final, porque nació ¿En en qué Ovalle, pero parte? después se vino a Santiago. Ya, ya te voy a contar, por favor, no se me Oye, pero adelante. espérate, No se me po. adelante. Ay, Entonces, según don Luis Sepúlveda Calfucura, ¿ya? Su mamá era, como le dije, en mapuche, ¿ya? Era enfermera ella, ¿ya? Él decía que había nacido afortunadamente rojo, profundamente rojo, y lo decía con todo orgullo. Entre los cuentos que él contaba también, él siempre reivindicó estos orígenes, ¿no es cierto?, ya de su padre, de Ovalle, ¿ya? Y cuando se vinieron a Santiago, a vivir a Santiago, el muy niño, ya se vinieron a vivir a la República Socialista de San Miguel. Mira el detalle, ¿ya? Entonces él siempre cuando le la tocó, Revolution. estuvo en Chile o le tocó venir a Chile, él siempre reivindicaba esos orígenes, que para él eran humildes pero orgullosos, ¿no es cierto? Y La mejor afirmaba, comuna del comillas, mundo mundial para mira, ella, San Miguel. comillas, él decía: soy un tipo que creció en San Miguel, un barrio proleta, y cuando vuelvo a mi país, solo me siento a mis anchas al traspasar la barrera del paradero 1 de la Gran Avenida. No solo a él le pasa eso, no solo a él le pasa eso. ¿Qué Donde querés estaba que la te línea diga? del tren. Claro, cruzando la línea del tren, él estaba en su república. Bueno, él estudió Qué en una grande. escuela en el barrio Mata, ¿ya? Y terminó su estudio en el Instituto Nacional. De ahí ingresó a la Universidad de Chile, ¿ya? A la Escuela de Teatro, ¿ya? Y claro, la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y él siempre con estas historias que contaba, que nunca sabemos si eran verdad o no, él dice que cuando fue estudiante en el barrio Mata, conoció nada menos que al poeta Pablo de Roca, ¿ya? Y lo ayudaba a preparar sus comidas. ¿Te fijas? Y ahí conversaban y Pablo de Roca entonces lo habría impulsado a escribir poesía. A los 19 años él va a publicar un libro de poesía, ¿ya? Pero el impulso decisivo para ser escritor se lo dio su profesora de historia del Instituto Nacional. Mira el detalle. ¿Ah? Buena profesora de historia. Claro, la cosa es que, Hay bueno, algunos buenos. Hay algunos claro, que son buenos. él contaba también como anécdota que en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, adivina a quién conoció y con quién trabajó. Con Víctor Jara. Víctor Jara. Con Víctor Jara. Mira, sus detractores dicen que todas eran puras mentiras. Que nunca conoció a Pablo de Roca, que nunca conoció a Víctor Jara, y que era un mentiroso patológico, ¿ya? Pero en la práctica, yo como decía, ¿no es cierto?, un famoso poeta italiano, Torquato Tasso, si no en vero, event trovato. O sea, si no es verdad, él lo contaba muy bien. Bueno, por supuesto, por producto de la influencia de su señor padre, militó en las Juventudes Comunistas, ¿ya? Y en 1969 se ganó una beca para ir a estudiar a Moscú, ¿ya? Pero aquí viene el tema: tenía tan mala conducta que a los 5 meses lo mandaron de vuelta y lo expulsaron de la juventud. ¿Ya? Entonces él, ni corto ni perezoso, fue y se vinculó, ¿ya?, a un grupo de jóvenes del Partido Socialista, ya que veían en el Che Guevara la salida, ya la vía armada, ¿ya? Así que él se unió a una especie de ejército de liberación, ¿ya?, que querían formar, ¿ya? Y por lo que se ve, era un joven muy inquieto y, como él mismo lo reconocía, rojo. Así que, bueno, cuando llega el triunfo de la Unidad Popular, ¿ya?, él ya con más de 20 años, ¿ya?, trabajó en el Departamento de Cultura y estuvo vinculado a la publicación de los libros que mantuvo, tú los de recordarlo, Miguel, unos libritos pequeñitos que eran de literatura universal, ya que eran libros de bolsillo. Los libros de bolsillos que costaban, el otro día lo hablamos de eso, eran equivalentes a 700 pesos de ahora. Una cajetilla de cigarro. Te costaba ese... Ah, ya. Lo hablamos la otra vez. Era claro, un libro de bolsillos y se daba la maravillosa imagen de que la gente, los obreros que iban en las micros, iban leyendo. Exactamente, y leían Máximo Gorki, leían Julio Verne, leían Stendhal. Mira, o sea, realmente una colección maravillosa. Y él estuvo ahí trabajando en eso. Cuando vino el golpe de Estado, por supuesto, fuertemente vinculado al gobierno militar, o sea, al gobierno de la Unidad Popular, los militares lo toman detenido en Temuco, está más de 3 años preso, hasta que Amnistía Internacional logra que lo liberen, ¿ya? Y lo mandan exiliado a Suecia. Como en una de sus frases él decía: estaba condenado a más de 20 años de prisión, pero me lo conmutaron por 8 años de exilio. ¿A dónde? A Suecia. Nunca llegó a Suecia. ¿Sabe por qué? Porque en Buenos Aires se bajó el avión y no lo pillaron más. Se arrancó. Era loquillo, ¿eh? Se arrancó y recorrió Sudamérica. Estuvo en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, y al final llegó a Ecuador. En Ecuador empezó a trabajar para una expedición que organizó la UNESCO, ya, a la selva amazónica, y ahí conoció a una tribu de indios amazónicos que se llamaban, acá lo tengo, los Shuar,
que son más bien conocidos por nosotros como los jíbaros. ¿Ya? Y ahí él se le ocurrió, con esa experiencia en la selva, se le ocurrió su novela más famosa, que es Un viejo que leía novelas de amor. Pero no la escribió todavía, sino que tomó los apuntes nomás. En 1979 se incorporó a la brigada Simón Bolívar y participó en la revolución sandinista, hasta obtener el triunfo, compañero, pues. ¿Te fijas? Una vez que obtuvo el triunfo, se peleó con los sandinistas y entonces se dirigió a Alemania, donde vivió más de 14 años, ya en Hamburgo, trabajando como corresponsal de prensa, y al final se metió a Greenpeace y acompañó a Greenpeace en sus expediciones por distintas partes del mundo como corresponsal, ¿te fijas? Pero ecologista total. Hasta ahí, una vida de novela. No sé cómo dicen, sí. Muchos los detractores decían que era mentirosillo, pero no puede ser, pero era muy entretenido. Bueno, escribió más de, mira, tengo acá que escribió más de 40 libros, reseñas, cuentos, historias, pero no cabe la menor duda que la más famosa es la de 1989, la novela Un viejo que leía novelas de amor, que ha sido traducida a 60 idiomas, tiene una tirada de 18 millones de ejemplares y ha sido llevada al cine con Richard Dreyfuss como el personaje. ¿Te fijas? Entre otras, también otro cuento, un cuento para niños que se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, también fue llevada al cine y se hizo hasta una película animada, de dibujos animados. Para hacer corta la historia, él tuvo una serie de reconocimientos en Francia, en Italia y en España, y en Chile solamente el 2001 le otorgaron el premio de la crítica. Pero nada más. Acá en Chile fue muy ignorado, fue bien vilipendiado, y una vez incluso el escritor Roberto Bolaños dijo que nuestro amigo acá, Luis Sepúlveda, era el peor escritor chileno. ¿Ya? Pero vos, peleas de escritores. Lo único que yo sé que... muy usual, ¿eh? Él siempre reconoció, don Luis Sepúlveda siempre reconoció que su gran mentor habían sido los relatos de Francisco Coloane. ¿Ya? Y Jack London también, Julio Verne, o sea, le gustaba escribir acerca de estas cosas de aventura. Bueno, él en 1997 se fue a vivir a Gijón, España, ya, lugar donde va a fallecer finalmente en la capital de Asturias, en Oviedo. ¿Por qué? Porque a finales de febrero del 2020, en un viaje a Portugal a presentar unos libros, ya, y a dar unas charlas, se contagió de COVID, él y su señora, ya, y ella sobrevivió, pero él estuvo internado con coma inducido, ya, hasta que el jueves 16 de abril de 2020 falleció. Tenía 70 años. Me quiero quedar, porque ya no nos queda nada, nos queda un minuto nomás, quiero quedarme con una frase que para el bronce, como que me gustan estas frases. Don Luis Sepúlveda, y nos va a gustar Luis Miguel, porque yo creo que nos refleja lo que hemos dicho nosotros. En el programa siempre decimos lo mismo. Según Luis Sepúlveda, la obligación del escritor era, comillas, contar bien una buena historia y no cambiar la realidad, porque los libros no cambian el mundo, lo hacen los ciudadanos. Buena, Luis Jorge. Sepúlveda, me encanta este autor. Unos datos. Este caballero fue doctor, lo estoy viendo en internet, doctor honoris causa, que eso no es un premio menor, en las universidades de Urbino en Italia y la Universidad de Toulon en Francia. Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa, entre otras cosas. Hijo adoptivo de Gijón a título póstumo, entre otros muchos premios que tomó. Por lo tanto, si no se ganó el Premio Nacional de Literatura, tuvo otros que fueron un reconocimiento quizás más importante. Y otra cosa, ¿tú sabías el nombre de los hijos? No, a ver, ¿Lenin? Sí, el primero se llama Carlos Lenin, después hay una Paulina, Sebastián, el otro, Amadeus otro, ¿cachar? El guiño a la música. El penúltimo se llama Max. Y el último se llama León. Trotsky, fue trotskista también. León, no, mira, yo leí la biografía de él y me encantó, que realmente un personaje, o sea, era como esos escritores del siglo XIX, viajando para allá, para acá, arrancando, exiliado. Greenpeace. ¿Te fijas? No, lo de Greenpeace, él era un ecologista notable. Yo no sé si ustedes han leído el libro, ya para terminar, ya, Un viejo que leía novelas de amor, léanlo por favor, es bonito, es motivador, es muy entretenido. Ya, yo lo conocí por los colegios donde trabajé, por los alumnos, porque los alumnos se aburrían y yo se los explicaba, ¿ya? Y ahí entendían el sentido. Es una novela, bueno, mira, para ser un buen escritor no hay que tener muchas novelas escritas, hay que tener una buena nomás y que la gente le guste, nada más. Porque ustedes saben que la historia es nuestra. Tenemos que irnos. La historia es nuestra. Y los pueblos. Hasta la próxima semana. Gracias, Jorge. Hasta la próxima semana cuando Luis Sepúlveda. Léanlo, por favor. Un abrazo, que se cuiden, sigan cuidándose, mucha fuerza a todas las familias que la están pasando mal, cariño, y en este mes del libro, para los que quieran leer un poquito más de la parte B de la política, no lo tengo acá, pero está mi libro, La historia de la negra tatuada, mira ahí mi amigo, ahí está. Imputada.
la historia de la negra tatuada de la UDI. Habla ahí, pues van a saber de Melero, de Coloma y de todas las, en los día a día de Orpis. Que hoy yo tenía buena onda con Orpis. Me sorprendió cuando supe que era más, tenía las manos muy largas. Muchos nos sorprendimos así de eso. que un relato entretenido, política, que espero ayude más que la entretención. Y nada, eso. Un abrazo a todos y muchas gracias por esta nueva semana. Que tengan una linda semana y sigamos cuidándonos. Gracias Lili, gracias Jorge por acompañarme. Soy Luis Miguel Ratamales. Gracias a Miguel Belolio por estar ahí detrás haciendo posible este programa. Nos vamos rapidito porque en otro programa. Nos vemos el próximo martes a las 18 horas en punto. Y este programa lo puedes escuchar a través de Spotify y YouTube. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.